Señor, gracias por el amor con el que tú nos has sostenido día con día, por la misericordia que podemos hallar en ti, porque nos has guardado y nos has dado el día de hoy la oportunidad de venir ante tu palabra. Háblanos, Señor, de acuerdo a tu gran amor. Habla a nuestro corazón y que podamos dar abundante fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lucas, al final del capítulo 11, si tú lo recuerdas, Jesús fue invitado a una comida con un fariseo. Y estando ahí en la comida, Jesús les empezó a hablar de que tenían que cuidarse de la hipocresía de los fariseos, porque ellos diezmaban la menta y el comino, pero las cosas fundamentales no les prestaban atención. Saliendo de esta comida, se encuentran con un montón de gente ahí, y Jesús les da ahí otro discurso que dice que primeramente era para los discípulos, pero los demás también están escuchando. Y este mensaje para los discípulos, aunque los demás lo están escuchando, comienza diciéndoles: ojo, tengan cuidado de la hipocresía. La hipocresía de los fariseos es como levadura. ¿A qué se refiere? Que te infla, pero en realidad solo infla. No es que hay más, cuando pones masa con levadura no hay más masa, nomás está más inflada. Y así hace la levadura, la hipocresía de los fariseos hace eso, infla y nada más es pura apariencia. Y les dijo: guárdense de esa hipocresía. Más adelante también les dice: guárdense de la avaricia. La avaricia es este deseo de tener, de guardar y de acumular, de tener. Ojo, ahorrar no es malo. Ahorrar es una buena, si tú puedes ahorrar es algo bueno, es algo que todos deberíamos hacer en la medida de nuestras capacidades. Ahorrar no tiene nada de malo, no es malo ahorrar, es algo bueno, es algo que necesitamos hacer. Pero la avaricia va más allá de ahorrar. Déjame ponerte un ejemplo, porque no tiene que ver con el monto. No es como que si ganas 1,000 pesos y si ya ahorraste 5,000, si tienes 6,000 ya es avaricia. No tiene que ver con el monto. Tiene que ver con la actitud. El avaro no está ahorrando, está queriendo tener más y más y más y más y más. Su corazón solo se sacia en tener más. No tiene satisfacción, no tiene llenadera. El que está ahorrando, aunque ahorre mucho más, es decir, el ahorrador puede tener más que el avaro, pero su corazón no está ahí. Simplemente sabe que Dios está proveyendo y está guardando, porque habrá un tiempo en que habrá vacas flacas y necesitará eso. No sé si me explico. Es un tema del corazón, no del saldo de tu cuenta bancaria. Y Jesús dijo: guárdense de la avaricia. Al final del pasaje que vimos la semana pasada, Jesús les dice: esto de la avaricia no tiene sentido, porque mira las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no cosechan en graneros, pero Dios las alimenta. Y ustedes son más valiosos que aves. ¿Por qué dudas de que Dios te va a proveer? ¿Por qué tu corazón está en tener, cuando sabes que Dios te puede proveer? Ten cuidado con la avaricia. No tiene sentido, pues tienes un Dios que te ama. Y luego les dijo: mira los lirios del campo. Dios los viste y son hermosos. Ni Salomón con toda su gloria y toda su riqueza se pudo vestir como uno de los lirios. Y si Dios viste así la hierba que hoy es y mañana ya no es, cuánto más a ustedes, que no son como hierba que dura 24 horas, que van a estar con Él por la eternidad. Entonces termina con una frase bien bonita y les dice: no temáis, manada pequeña. Y me gusta eso, porque Dios sabe que somos una manada pequeña, somos ovejas. Dios no nos describe como: ándele tigres, eso, mis osos polares. Oh. Dice: son borreguitos, necesitan un pastor, no son feroces. No solo necesitan un pastor,
tienen en mí un pastor. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿te acuerdas? Entonces dice, no teman manada pequeña, a Dios le ha placido darles el reino. Pero, ojo con esto, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está aquí en la tierra, pues tu corazón va a estar aquí en la tierra. Si tu tesoro está en el cielo, pues tu corazón irá entonces al cielo. Y entonces comienza lo que nos toca ver el día de hoy, que tiene que ver con cómo luchar con la hipocresía y la avaricia. ¿Cómo puedo? Porque la verdad es que yo no quiero ser hipócrita, pero está la maldad en mi corazón. Yo no quiero ser avaro, pero está la maldad en mi corazón. ¿Cómo podemos librarnos de estas dos cosas que nos encierran y que nos podrían asfixiar? ¿Cómo luchar contra esto? Bueno, de eso va a tratar versículo 35, donde nos toca empezar el día de hoy. Les dice, y les va a contar primeramente una parábola y luego la va a modificar un poquitito para contar otra enseñanza. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ok, lo primero que pone en esta historia es un hombre que salió de viaje o fue a unas bodas. Algunos dicen incluso pueden ser sus bodas, ¿no? Las bodas de este hombre. Y a los discípulos los identifica como los siervos que están esperando en la casa. Dice versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñir los lomos habla de una costumbre que había en esa época, porque no usaban ropa como nosotros, usaban una especie de camisón, ¿no? De túnica, como un vestido, hombres y mujeres. Entonces para trabajar tenías que ceñirte, tenías que como envolverte la ropa de tal manera que tus piernas quedaran libres y pudieras caminar, y lo mismo cuando tenías mangas muy anchas, poder envolverlas de tal manera que tus manos queden libres, porque si no es muy complicado. Entonces ceñirte habla de eso, habla de estar listo para servir. Y listo para servir, ¿por qué? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario es que Él está hablando de su regreso. La imagen es, alguien se fue, pero va a regresar. Y es obvio que está hablando de Él mismo. Él va a regresar, Él está ahí con ellos, pero Él sabe que va a tener que irse y un día regresará. El regreso de Cristo es un mensaje central en la vida de la iglesia. Lamentablemente, nuestra generación ha descuidado un poco ese mensaje. Nosotros, y no sé, no me animo a decir de quién es la culpa, pero nosotros como generación cristiana hemos olvidado un poco el mensaje importantísimo del regreso inminente de Cristo. ¿Qué quiere decir inminente? Que puede suceder en cualquier momento. En los 70s, a mí me gusta escuchar prédicas viejitas y leer libros de comentarios bíblicos viejitos. No es que no me gusten los modernos, pero me gustan más los viejitos. Y se nota este anhelo del regreso de Cristo y esta sensación de que ya, o sea, esta semana, ya mañana. Y yo entiendo, incluso políticamente era otra época. Aquellos que ya pintan canas recordarán que en los 60s, en los 70s había la Guerra Fría. Y la Guerra Fría básicamente implicaba que en cualquier momento podía acabarse el mundo. Bastaba con que se le zafe un tornillo a alguien, apretaban un botón y la tercera guerra mundial se desataba y entonces podríamos terminar el mundo. Entonces se vivía con esa expectativa y a lo mejor eso era lo que parecía que ya había en el Señor, ya, en cualquier momento. Después de la caída del muro de Berlín y en una nueva sociedad que tenemos,
parece que nos hemos acostumbrado y como que, pues sí, entonces, teóricamente Cristo puede regresar cualquier día, pero no creo que hoy. Como que nos hemos acostumbrado a eso. Tal vez no lo decimos, pero en realidad la iglesia en general no vive en la expectativa de que tal vez hoy regrese. Ojo, no estoy diciendo que está mal hacer planes. En los 60s, el pastor Mike McIntosh comenzó una iglesia como muchas otras, y en Estados Unidos es mucho más fácil que aquí comprarte un terreno y construir. Es mucho más sencillo para una iglesia. Y normalmente las iglesias hacen eso, compran un terreno, construyen y ya tienen todo. Y el pastor Mike McIntosh dijo, yo no voy a rentar. Yo no voy a comprar nada, ni voy a construir nada, voy a rentar una escuela. Y todo el mundo le decía, pero tú estás loco, ¿por qué? Pues es dinero que estás tirando mes a mes. Dijo, no, voy a rentar esta escuela por 10 años y no voy a comprarla. ¿Por qué? Y él dijo, porque el Señor ya viene. ¿Para qué voy a comprar algo que se va a quedar aquí y no tiene sentido? Mejor voy rentando. Yo sé que antes de 10 años voy a dejar de pagar esta renta porque ya vino el Señor, ya nos fuimos con Él. Cuando pasaron 10 años y él dijo, bueno, no pasó nada, vamos a rentar otros 10 años. Y hasta el día de hoy él se ha negado a comprar por esta idea de que Cristo viene pronto. Ojo, no estoy diciendo que está mal que tú te compres una casa o que como iglesia nosotros no anhelemos comprarnos un terreno, construir. Creo que no está mal, solo hablo de la actitud que tenía este hombre. Y creo que a la iglesia contemporánea nos hace falta esto, porque Cristo va a regresar. Santiago capítulo 5, si me acompañas a Santiago, capítulo 5, versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sí, nuestros corazones tienden a ser como papalotes. El viento nos lleva de un lado a otro y las modas, las redes sociales ahora es lo importante. Mañana quién sabe qué va a ser y ahí nuestro corazón va y va como papalote y dice, no, afirma tu corazón. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. El Señor Jesús va a regresar. Hay muchas profecías acerca de su primera venida que se cumplieron. Hay muchas profecías acerca de su sacrificio que se cumplieron. Hay profecías acerca de su resurrección que se cumplieron. Hay profecías acerca de su regreso y se van a cumplir. Eso es un hecho. Ahora, su regreso es muy distinto a su primera venida. Acompáñame a Hebreos, ahí cerquita de Santiago, un libro atrás está Hebreos en el capítulo 9. Hebreos 9:28. Fíjate lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, Hebreos 9:28, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera vez Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identificó Juan, ¿te acuerdas? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como un cordero, vino a dar su vida, vino a presentarse como el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Pero dice Hebreos que la segunda venida, la segunda vez que Él venga, va a venir sin relación con el pecado. Ya no viene a pagar los pecados, ahora viene a tomar lo que es suyo, para salvar a los que le esperen, para llevarse a los que son suyos, para reclamar lo que Él ha comprado, para reinar en esta tierra. Su segunda venida es muy distinta a la primera. Entonces tú y yo estamos en medio. Ya vino y va a volver. Ahora regrésate a Lucas, por favor. Habiendo visto esto, fíjate lo que dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Prepárate para servir. El Señor va a venir, pero cuando venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿En pijama? ¿O vas a estar listo? Ten en cuenta, es un señor, en la parábola es el dueño de la casa, que salió,
¿Te imaginas que cuando regrese toca la puerta? Y el siervo, ¿quién? Ahí voy. No, sería absurdo. Es el dueño de casa, el siervo tiene que estar atento para abrirle. ¿Cómo estás tú para recibirle? ¿Estás listo para servir? Y las lámparas encendidas, en aquella época no existía luz eléctrica, como que la aprietas de un botón y se enciende automáticamente. La lámpara había que tenerla con aceite y tampoco existen cerillos o encendedores. El fuego tenías que tenerlo listo, por eso las lámparas ya tenían que estar preparadas, de modo que cuando él venga, tú le abres la puerta con una lámpara y él entra sin ningún problema. ¿Qué pasaría si de alguna manera, no sé, a lo mejor como en el libro de Daniel, aparece una mano aquí en lo encalado de la pared, que es la parte con cal, ¿no? Aparece una mano y escribe ahí: tienen 5 minutos y todos ustedes se presentarán ante mí. ¿Qué harías? ¿Abrazarías a tu familia y les dirías: esto es lo que hemos estado esperando, esto es lo que hemos estado buscando, esto es lo que hemos estado anhelando toda la vida? ¿O dirías 5? No, necesito por lo menos 15 minutos, tengo que borrar mensajes de mi computadora, tengo que ir a mi casa, tengo que tirar algunas cosas, qué vergüenza si entran y ven todo esto. ¿Estás listo? Un amigo mío decía: vive de tal manera que cuando te toque morir, solo te falte morir. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, le dice: yo estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Hay batallas que no vale la pena pelear. Por tu orgullo, por esas batallas no vale la pena pelear. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor el día de hoy estamos pensando: mañana voy a empezar a pelear la buena batalla, mañana voy a empezar a correr, mañana? No sabemos si mañana existe. El Señor Jesús puede venir el día de hoy. Si el día de hoy viniera el Señor Jesús, ¿habrías terminado tu carrera o te quedan metros por correr? O sea, si mañana todavía hay vida y todavía tenemos aliento, pues tendremos 1 metro más que correr el día de mañana. Pero hasta el día de hoy, ¿has corrido la buena carrera? Ojo, no es competencia. No se trata de ver quién llega primero, no es una competencia, pero es una carrera y tú tienes unos metros para estar adelante. Dice Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas tal vez tienen que ver con la devoción. Ese fuego que teníamos cuando recién le entregamos nuestra vida al Señor. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado apagar ese fuego, esa devoción? ¿Te acuerdas cómo era cuando le entregaste tu vida a Cristo? No sé, déjame platicarte un poquito. Yo vivía en aquella época con 3 amigos. Rentábamos un pequeño departamento. Y pues cuando le entregué mi vida al Señor, yo venía como no entendía nada. Llegué a la casa, al departamento. Un amigo me regaló una Biblia, yo me levantaba a leer mi Biblia, iba a trabajar, regresaba de trabajar y ponía el disco de Marcos Vidal, Cara a Cara. Lo ponía de principio a fin y lloraba de principio a fin. Ese disco comenzaba con El Milagro, ¿no? Y ¿te acuerdas? He despertado en el redil, no sé cómo. Y yo decía: yo tampoco, ¿no? Entre algodones y cuidados del pastor, ¿no? Y tengo vida, tengo dueño, soy querido. O sea, yo escuchaba eso y para mí era: ¿cómo puedo estar en un lugar extranjero? Yo no soy de México, yo no tengo nada acá. ¿Cómo puedo estar aquí tan lejos de casa y sentir que estoy en casa? Y bueno, el disco termina con Cara a Cara, que ya estaba yo tirado en el piso, ¿no?
¿Cómo está ese fuego en ti? O a lo mejor nos hemos acostumbrado a que somos salvos, somos cristianos, el Señor viene, ¿qué hay para comer? ¿Está el fuego avivado? Años más adelante yo vivía solo, vivía en un garsonier. Garsonier es una habitación de una sola habitación, donde está la cocina, el baño, todo ahí, ¿no? O sea, es un cuarto de azotea, más o menos. Y había que subir por una escalera de caracol a la puerta de calle. Y mi esposa, no era mi esposa todavía, pasaba por mí algunos domingos para que vayamos juntos a la iglesia. No le quedaba de paso, ella vivía en el Monumento a Revolución, yo vivía en Copilco y la iglesia estaba en la del Valle. O sea, hacía un viajezote para ir por mí y yo esperaba en la ventana, así, atento, ¿ya llega? Ya llega, no existía GPS, esas cosas, ya llega, y apenas yo veía que llegaba, salía corriendo, bajaba la escalera de caracol, ya salía, bajaba la pendiente que había a la salida de mi casa, y ya me trepaba al coche, íbamos a la iglesia, y me acuerdo esa sensación de estar expectante porque ya venía mi esposa, ¿no? ¿Tienes esa sensación de expectativa porque el Señor tal vez el día de hoy viene por ti? ¿Estás mirando la ventana a ver si viene? ¿Estás atento a ver si suena el claxon? ¿O en el caso de Dios, la trompeta con la que Él va a venir por nosotros? ¿O no? Dice el Señor Jesús: estén ceñidos tus lomos y tus lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tú puedes decir: no están. Pues ciñelos, alístate. No, mi lámpara ya no está encendida, avívala. Vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, ni va a tocar, está por tocar y te estábamos esperando. Por supuesto que estaba esperando. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos. Aquí está en la parábola, nosotros somos los siervos. Y dice: bienaventurados los siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, halle vigilando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. La primera vez que yo leí esto me fui de espaldas. ¿Cómo? A ver, bienaventurados los que están vigilando y esperando, porque cuando Él llegue, Él se ceñirá y Él nos sentará a la mesa y Él nos va a servir. ¿Cómo es posible? ¿Te imaginas? Él viene por nosotros, llegamos al cielo, a las bodas del Cordero, y nos va a decir: siéntate acá. Y se va a ceñir el manto, se va a quitar su manto, se va a ceñir como en la última cena. Y te va a decir: ¿qué quieres de comer? Y te va a traer tu plato y tú así como: pero Señor, ¿cómo es posible? Tú eres el Señor. O sea, siéntate, yo te traigo todo. Y Él tal vez como a Pedro te diría: deja, así tiene que ser. Y dice, verso 38, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En aquella época, según los comentaristas, habría dos probabilidades: 4 vigilias o 3 vigilias, dependiendo. Los romanos tenían 4 vigilias, los judíos tenían 3 vigilias. Las vigilias eran como las etapas de la noche. La normal en esa época era de 4, y una era de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, ¿no? Entonces la noche estaba dividida así en esas vigilias. Y lo que está diciendo, pues a lo mejor no vino en esta vigilia, pero tal vez en la otra, o tal vez en la otra. ¿Qué quiere decir? Va a venir, pero no sé cuándo. Y sí, cada fin de mes nosotros celebramos la Cena del Señor. Y terminando la Cena del Señor, yo siempre digo, no con disgusto, pero pues sí, o sea, la neta, yo hubiera querido que ya no celebremos esta cena, que la anterior haya sido la última y ahorita estemos en el cielo. Pero bueno, ya nos tocó celebrar esta cena, ojalá esta sea la última. Tal vez,
si no es ahora, tal vez la próxima vez. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Yo no sé en qué vigilia va a venir, pero sé que va a venir. Yo no sé si va a ser entre 6 y 9, que es una hora pronta. No sé si entre 9 y 12. No sé si es en la madrugada, que es más difícil estar despierto, o al amanecer, no lo sé, pero va a venir. Y dice, bienaventurados los que son hallados así, vigilando. Ahora, cambia un poco la imagen, cambia la parábola, pero sigue hablando de lo mismo. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Cambia un poco la imagen. En la anterior es un hombre que sale y los siervos que lo esperan. Aquí es más bien un hombre, un padre en la casa que está esperando que entren a robar. Tú dime, si te dijeran a las 3 de la mañana van a entrar a robar tu casa, ¿te quedarías dormido? Pues no, ya sabrías, a esa hora van a venir, tengo que estar despierto. Bueno, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Esta parábola la tenemos que entender un poquito más con lo que Pablo nos va a explicar en Primera de Tesalonicenses. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque es extraño imaginar a Jesús como ladrón, ¿no? Vendrá un ladrón, oh, es como un ladrón que va a entrar a mi casa. No, espérate, hay que completar un poquito la imagen. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4, te platico, Pablo habla acerca de nuestra reunión con Cristo en las nubes, lo que se llama el rapto. Y como no sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, puede ser mañana, es esta misma idea de expectativa de que no hay nada que esperar, no tiene que faltar una profecía, ya no hay nada que esperar. Puede ser en cualquier momento, podría en este instante acabarse todo, ser llamados, podría ser ahorita. Eso habla en el capítulo 4, que como iglesia nosotros tenemos esa expectativa inminente del regreso de Cristo. Ahora, verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mismo concepto, misma idea que acabamos de leer en Lucas. Que cuando digan, y esta es la clave, no dice cuando digáis, sino cuando digan. ¿Quiénes digan? Ellos, los incrédulos, los que no están esperando al Señor. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para los cristianos, el regreso de Cristo no es destrucción repentina, no es un acto doloroso, es un anhelo. Pero para ellos sí. Acuérdate, hipócritas y avaros, cuando venga el Señor van a perder todo, van a perder su tesoro. Sí, para ellos es un ladrón, pero para ti y para mí no. Para ti y para mí, dice versículo 4 de ahí Tesalonicenses 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. A nosotros no nos va a sorprender como ladrón. ¿Nos va a sorprender? Sí, pero no como ladrón, sino como un esposo que llega por su esposa. Es muy distinto, ¿no? Aunque lleguen a las 3 de la mañana, no es lo mismo que llegue un ladrón a que llegue el esposo. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La idea es, cíñete, que tu lámpara esté encendida. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Por supuesto, no está hablando de manera literal que no te duermas porque pues necesitas dormir, pero la idea es que espiritualmente no estés embriagado, es decir, perdido, confundido. La persona que está embriagada no tiene conciencia, no tiene control,
nosotros deberíamos ser sobrios y estar velando, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fe, amor y esperanza, cíñete, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, el Señor Jesús puede venir hoy, pero para nosotros no será un ladrón, será un esposo. Estamos anhelando, estamos en la ventana mirando, ya viene, ya viene, ya viene. Mi papá tenía un llavero, no existían celulares ni mucho menos, tenía un llavero donde estaban pues varias llaves de la casa y todo. Y una de las cosas que hasta el día de hoy yo cuando caminaba sonaban sus llaves, ¿no? Y nosotros en casa escuchábamos, ya viene papá. Era ese momento. Y mi papá siempre ha sido maravilloso, entonces su presencia siempre era un regalo de Dios. Y nosotros igual, estamos atentos a ver si suenan las llaves. Sí, ya está, ¿no? ¿O no? Hay una bienaventuranza en esta actitud expectante. Ahora, versículo 41. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Va a venir, esa es una realidad, el Señor vendrá. Ahora, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No te encanta que Pedro es un impertinente? Siempre pregunta chueco y todo, porque como que no sabemos si él pensó, ok, pero Jesús, ¿esto es solo para nosotros 12 o también los incluye a estos? No sabemos cuál es su actitud, pero en Lucas no está la respuesta. O sea, sí hay una respuesta y es una respuesta correcta, pero digamos así de manera directa la respuesta la registra Marcos. Acompáñame a Marcos capítulo 13. Marcos 13. Voy a leerlo desde el versículo 33. Marcos 13, 33. Y dice Marcos 13, 33. Vas a darte cuenta que es la misma escena, solo que narrada en otro evangelio. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Verso 37. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Entonces, Pedro, no es solo para ti, es también para los otros que están oyendo y para los otros que escucharemos a partir del testimonio que dejarán. O sea, también para nosotros es este llamado a velar. Pero, regrésate a Lucas, por favor. Versículo 42. Fíjate la respuesta que le da el Señor. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Es como que el Señor Jesús preguntara: a ver, ¿quién va a ser fiel y prudente? Un mayordomo fiel y prudente, sabio, para que tan fiel y prudente que Dios le pueda poner sobre su casa para que dé la ración a tiempo. La palabra ración literalmente es medida de grano. Entonces, la idea es que una vez más, el dueño de casa se fue y hay alguien encargado de distribuir el alimento a tiempo, dar la ración a tiempo. Y yo creo que en la primera parte vimos que hay una bendición al que tiene una actitud de expectativa, al que está esperando. Es una bendición al que espera, ¿no? Pablo también dice a Timoteo que hay una corona para todo aquel que ama su venida. Pablo le dice a Timoteo: hay una corona
que es no solo para mí, dice, sino para todo aquel que ama su venida. 2 Timoteo 4. Ahora está hablando ya no de una actitud, sino de una actividad. ¿Por qué? Porque la fe se revela en las obras. Santiago dice que es una fe sin obras, está muerta. La fe tiene que afectar mi forma de vivir, mi manera de conducirme. Y dice el Señor Jesús, ¿quién va a ser el que teniendo esta actitud que ya vimos, ahora puede actuar correctamente y dar la ración a tiempo? Y creo que en un sentido habla a los pastores, porque los pastores son un mayordomo que tiene que entregar el alimento, la ración a tiempo. Ojo, el Señor no es el pastor. O sea, el pastor no tiene que fabricar alimento, ni tiene que conseguir alimento, ni tiene que comprar alimento. Ya el dueño de casa dejó el alimento. La palabra ya está. El pastor tiene que entregarla, tiene que ser fiel en distribuirla, tiene que ser fiel en entregar no un grano de plástico, sino el grano que ya te dejaron. No es una gloria del pastor, simplemente es fidelidad de otorgar lo que Dios ya entregó. Pero creo que no solo se habla de pastores. Todos tenemos esta responsabilidad. Si eres esposo, ¿has dado el alimento, la ración a tiempo a tu esposa? Si eres padre, hombre o mujer, si tienes hijos, ¿has dado la ración a tiempo a tus hijos? A lo mejor dices, no estoy ni casado ni tengo hijos. ¿Tienes vecinos? ¿Tienes familia? Hay gente que está hambrienta y tú tienes alimento ahí. Dios ha dejado el alimento, has sido fiel, esperando el regreso de Cristo, sabiendo que Él viene pronto. ¿Has sido fiel en entregar el alimento a los demás? ¿O te lo estás guardando? Avaricia. ¿O finges que lo tienes, pero en realidad no lo buscas? Hipocresía. Dice en el verso 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, entregando alimento, entregando alimento, entregando alimento, la palabra a uno y a otro, a uno y a otro. Porque el Señor viene. Si el Señor Jesús no viene pronto, pues hay tiempo. Pero si el Señor Jesús viniera al día de hoy, ¿cuántas personas que tú amas quedarían fuera de su reino? Entonces vale la pena creer que Él viene pronto, porque es verdad. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Al que es fiel en lo poco, Dios le va a poner sobre lo mucho. Por el contrario, verso 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Si en cambio, si tú no estás pensando, tal vez hoy regresa, si tú dices, no pasa nada, pues al final de cuentas, ¿cuánto tiempo ya pasó? 2000 años y no regresa, pues quién sabe, pues 2000 años más, tal vez no vuelve. Si tú tienes esa actitud, cuidado, porque esa actitud entra en tu corazón. Y cuando esa actitud entra en tu corazón, se va a traducir en una manera de vivir. ¿Y cuál es esa manera de vivir? Dice, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. ¿Quiénes son los criados y las criadas? Los otros como tú. Las otras personas, los otros cristianos son igual que tú. Siervos, criados y criadas del Señor. Ninguno de nosotros es señor de los demás. El mayordomo, el que administra el alimento, vamos a suponer que yo estoy dando el alimento aquí ahora, yo no soy el Señor. Yo soy tan siervo como tú. O sea, ponlo de esta otra manera, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, Él es la cabeza y todos los demás somos cuerpo. Entonces, ¿con qué derecho podríamos nosotros estar lastimando y golpeando a los demás? Te digo que la iglesia cristiana
se ha olvidado del inminente regreso de Cristo y por eso nos damos el lujo de empezar a decir, ay, ¿viste a los de tal iglesia? Ay, sí, qué terrible, ¿no? Lo que hicieron, ay, sí, ¿no? O dentro de la misma iglesia, ay, fíjate que tu hermano te dijo esto, ah, sí, y sí, a mí ya, pero es que yo le voy a decir, y es que él me dijo, oye, ¿y a qué hora piensas perdonar y callar y sufrir el agravio? Cristo cerró la boca, caminó hacia la cruz encargando a aquel que juzga todas las cosas justamente. Y dice Pedro que puso sus huellas bien firmes para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Es que se nos ha olvidado. Es que no sabes lo que me hizo la hermanita. Y si viene el Señor ahorita, ¿vale la pena? Y si el Señor Jesús viene antes de que terminemos este mensaje, ¿vale la pena recordar qué fue lo que te hizo o qué le hiciste o qué te dijeron que hizo o qué fue lo que te parece que te dijeron que dicen que te hizo? ¿Vale la pena? No somos este siervo que pensando, el Señor tarda. Empezamos a golpear a nuestros hermanos y a los otros que son consiervos nuestros. ¿Es esa la actitud de Cristo? ¿Es esa la actitud que Él anhela en esta manada pequeña? Y lo segundo que sucede, dice, comienza a comer, a beber y a embriagarse, a apacentarse a sí mismo y todo se trata de él y aquí estoy, vengan, apláudanme, se trata de mí, como me gusta. Este mayordomo no es fiel, no es prudente, no es sabio. Fíjate lo que dice en el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera. Claro, pues si no se da cuenta, está borracho, a lo mejor cuando llegue lo va a encontrar ahí tirado. Va a venir cuando no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Otras versiones traducen con los incrédulos. ¿Por qué? Porque la fe que no produce una obra es una fe inútil. Santiago dice algo muy fuerte. Dice, los demonios creen, sí, creen y tiemblan. ¿Pero por qué no son salvos? Porque no es una fe salvadora, no es una fe bíblica. ¿Crees que Dios existe? Sí, bueno, por lo menos eres categoría demonio, todavía no sabemos nada más. Tiene que haber una fe que produce una evidencia. Si no hay esa evidencia, sabes que antes de que te des cuenta, y lo quiero decir con temor, si tú piensas que eres cristiano, pero no estás viviendo con la certeza de que el Señor viene y vamos a entregar cuentas, va a venir y vas a ser puesto con los incrédulos. Y dice, será castigado duramente. ¿Sabes qué quiere decir la palabra castigar ahí? Literalmente en el idioma original habla de, la palabra sería bipartir. ¿Qué es eso? Partir en dos. Será castigado duramente. Ahora, a lo mejor tú dices, ay, pero ya me dio miedo, porque no sé si, entonces no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si estoy bien. No sé. Fíjate lo que dice el verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, vas a recibir azotes. No te va a desechar el Señor, pero vas a recibir azotes. Mas el que sin conocerla, no sabía la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, el Señor es justo. Si tú dices, ay, es que no sé qué hacer, bueno, no te va a preguntar por lo que no sabes, solo por lo que sabes. ¿Cuánto sabes de todo esto? A lo mejor no sabías que Cristo venía pronto, en cualquier momento. A lo mejor nunca te lo habían dicho. Órale, va, no pasa nada. Ahora lo sabes. Y a lo mejor tú dices, justo era el día de hoy el que no tenía que venir a la iglesia. Pues no, hoy era el día que Dios tenía preparado para decirte que Él viene porque te ama. Él vino a pagar por tus pecados.
Él vino porque si venía sin si Él vendría nada más a tomar lo que es suyo, consumiría todo, porque todos somos pecadores. Pero vino como cordero, y como cordero no abrió la boca delante del que lo trasquila. Y fue llevado a la cruz, y por su llaga fuimos curados, y Él murió para que tú y yo el día de hoy tengamos una esperanza. Y que cuando Él regrese no digamos: un ladrón que viene a robarme lo que es mío, lo que yo tenía, mi hipocresía, mi imagen ante los demás, mis cosas y mis recursos y mis cosas que he estado aquí acumulando. ¿Es el ladrón que viene a robarme? No. Si hemos sido salvos, lo que vamos a decir es: el libertador, es mi esposo que viene por mí para llevarme por la eternidad a su lado. Todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Te digo una cosa, nosotros tenemos mucho. Aquí en mi teléfono tengo más Biblias que las que Lutero leyó en toda su vida. Aquí en mi teléfono tengo más comentarios bíblicos que los que leyó Calvino, John Knox, cualquier otra persona de la historia. Se nos ha dado mucho. Pero hay otra cosa más, como semilla, y lo quiero decir con humildad: se nos ha dado mucho. Cuando el pastor Héctor comenzó a enseñar la Biblia verso a verso, trajo una revolución a un montón de personas. Y yo puedo decirte que Dios me ha hablado mucho. Desde que empezaba a escuchar al pastor Héctor, luego el pastor Heriberto, el pastor Jaime, el pastor Fermín, el pastor Alex. Si Dios me dijera: ok, hagamos cuentas, ¿cuánto te he dado? Me ha dado muchísimo. El estar estudiando verso a verso nos ha dado mucho. Mucho se nos va a pedir. El Señor viene pronto. Es una realidad. ¿Estás preparado? ¿Cómo combatir la hipocresía y la avaricia? Ten esta perspectiva. Cristo viene en verdad. Más cierto que el suelo que estás pisando, el Señor viene. Cuando yo vine a México, creo que ya se los he platicado, yo vine con una maleta donde tenía un poco de ropa, un par de baquetas, mi libro Syncopation de Ted Reed, mi Beauty Pad, el disco de Sombras Chinas de Joan Manuel Serrat que acababa de salir, y ya, es todo lo que traía. Yo llegué el 26 de diciembre de 1998. Es todo lo que traía. Y cuando llegué a México me apantalló todo. Fui a un lugar que a lo mejor algunos que peinan canas conocerán, se llamaba Tower Records. Era una tienda de discos y libros que te morías. Yo nunca había visto un paraíso de ese tamaño. Había discos de jazz que había soñado con escuchar, sabía que existían, pero no encontraba en mi tierra. A Kind of Blue, había discos de Miles Davis, estaba el Tutu de Miles Davis. Me volví loco. Y me compré un disco. El primer disco que me compré fue un disco de Citarrosa. Llegué a mi casa y lo escuché y me di cuenta de una cosa: era peligroso estar en México porque me podía comprar todo. Además, en aquella época el dólar aquí estaba a 10 pesos y en Bolivia estaba a 5, o sea que todo me salía a la mitad para mí, porque yo traía dólares, entonces me salía todo regaladísimo. Entonces yo compraba y yo venía por 6 meses, máximo un año. Y me di cuenta de que si no tenía cuidado, al final iba a tener muchas cosas y no iba a poder llevarme nada.
Entonces me hice un compromiso: solo voy a comprar las cosas que quepan en mi maleta, porque yo no soy de acá. Entonces, por ejemplo, una máquina, una lavadora, hubiera sido buenísima, pero no me la puedo llevar y no voy a gastar en algo que después voy a tener que malvender o regalar. No tiene sentido. Yo lavaba mi ropa ahí en la azotea junto con las otras señoras del edificio, así: ¿cómo está? Bien, señora, señito, y qué, no sé qué. Ay, yo le voy a enseñar a hacer mole. Y un día te voy a platicar lo que me pasó con el agua de Jamaica. Es una historia amarga y terrible. No tuve lavadora, no tuve teléfono celular. En aquella época no era tan necesario, pero ya era algo que hubiera podido usar. Pero yo decía, para empezar, no quiero que me hable nadie aquí. O sea, la neta, yo vine a estudiar, no me interesa nada ni nadie de personas acá. Me interesa mi familia, entonces les puedo hablar desde mi casa, así que celular no necesito. No tuve celular, por supuesto no tuve coche, no tuve lavadora, no compré nada que no cupiera en mi maleta, porque yo sabía que esta no es mi casa está allá. Y cada año yo reunía todo lo que tenía y me lo llevaba. Mis discos me los fui llevando, me compraba libros, me los fui llevando. Y por un buen rato, cada que yo llegaba a México, había que llenar mi forma migratoria y decía: lugar de residencia, Santa Cruz, Bolivia, porque yo vivo allá. Acá estudio, pero yo vivo allá. Allá está mi casa. Yo no soy de acá. Ya como después de 6, 7 años de estar viviendo acá, un día dije: a lo mejor ya vivo en México, ¿no? Chance ya vivo acá. Pero esa primera época sabía yo que no era de aquí. Espiritualmente, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tomar, porque no eres de aquí. Y a veces solo acumulamos cosas que no te van a servir. Ahí las vas a dejar tiradas y botadas. Te estás desviviendo por algo que se va a quedar, en vez de acumular tesoros donde tienen que estar. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ninguno de nosotros sabe cuánta vida tiene. Nadie. Puedes estar muy sano el día de hoy y mañana escuchas un diagnóstico que te va a quedar muy poquito tiempo. O incluso puedes tener un accidente. O sin nada de eso, Dios dice simplemente: ven a casa. ¿Podría pasar? Ya ha pasado antes. ¿Por qué no podría pasarnos a nosotros? ¿Podría Cristo regresar ahorita? ¿Estamos viviendo bajo esa expectativa y estamos trabajando bajo esa expectativa? ¿O nos hemos olvidado de eso? El Señor viene pronto y viene porque nos ama. Vino a pagar por nuestros pecados y viene para recoger a su iglesia, para llevarnos con Él. Que no se te olvide esta semana: el Señor viene. Los cristianos de la primera época decían: Maranata, el Señor viene pronto. Y era la forma de saludarse y después dice: Maranata. Eso quiere decir: chance no nos vemos. ¿Te imaginas? Porque es cierto. Me encantaría verlos la próxima semana, pero me encantaría más no verlos aquí, vernos todos allá. Sería maravilloso que el próximo domingo nos digamos: ok, segunda nube a la izquierda, ahí va a estar Semilla Querétaro. Ahí tenemos nuestro lugar, ahí tienes tu espacio, ahí está tu esposo. Vamos a orar. Señor, perdónanos si hemos vivido como si tú no fueras a regresar, o como si no importara si regresas. Perdónanos si hemos estado más cuidando una hipocresía y más guiados por avaricia que anhelando el regreso. Perdónanos si hemos dejado de mirar la ventana, esperando ese ruido de llaves, esperando que tú vengas por nosotros. Perdónanos si nuestros ojos se han desviado, y ayúdanos a vivir como ese siervo que tiene el vestido ceñido y la lámpara lista para tu regreso. Ayúdanos a trabajar como ese mayordomo que da el alimento a tiempo para que otros estén atentos
a tu regreso. Haz tu obra en nosotros. Ten misericordia de nosotros. Míranos. Extiende tu mano y recuérdanos el amor que tuviste. Míranos a los ojos una vez más. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, lo último que está escrito dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, que es Dios, Cristo mismo, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y todos nosotros decimos: amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a adorar a Dios.